Buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez al canal. En esta ocasión les voy a mostrar una entrevista que me realizaron el noticiero Oliva Noticias en Veracruz y vamos a estar platicando un poco acerca del aguinaldo y cómo distribuirlo de mejor manera. Dentro de la plática hay diversas opiniones de varios compañeros en la materia y aunque estamos hablando ya más centrado el año, yo creo que muchos de estos consejos aplican en cualquier etapa de la vida y en cualquier periodicidad del año. Entonces quédate para verlo y recordarte que en este canal vamos a estar platicando todo lo que tenga que ver con finanzas personales. Así que si no te has suscrito todavía, te pido por favor le des al botón de abajo suscribir, me regales pulgares arriba, le des algún comentario para empezar estas pláticas. Vamos a abordar la mesa de trabajo de este día. Entre gastar y ahorrar es justamente lo que nos pidió platicar, ¿no? Sobre los temas útiles, cómo usar de manera responsable, útil el aguinaldo en esta temporada. Y tenemos invitados, por supuesto, vía telefónica para platicar sobre el asunto y vamos a recordar también entrevistas que tuvimos durante la semana. Tengo vía telefónica a Eduardo Antonio Morales Rosa, socio director de la Soli Financial. También Eduardo López Chávez, catedrático en economía. Vamos a platicar con ellos en unos minutos. Antes de ello, le invito a escuchar este sondeo que elaboró el equipo de Oliva Noticias. Enrique Díaz. Bueno, normalmente lo ocupo para algunas emergencias, para algunas cuestiones pues de última hora. No lo gasto, lo reservo y trato pues de ahorrarlo para la cuesta de enero también. Héctor, pues buena parte del aguinaldo va a ser para pagar deudas y otro va a ser para cena, regalos de Navidad y ahí va. Leticia, pues yo la verdad como recibo muy poco aguinaldo lo voy a usar para pagar unas deudas que tengo pendientes. Oliva Noticias. Interesante, entonces escuchamos que algunas de las personas que opinaron lo van a ocupar para diversos asuntos. Por ejemplo, me llama la atención porque una respuesta recurrente es la de pagar también algunos adeudos, aprovechar el aguinaldo para pagar algunos adeudos. Vamos a platicar de ello también y de algunas otras opciones que se están brindando y que brindan los entrevistados y demás. Eduardo Antonio Morales, gusto en saludarte, te mando un abrazo. ¿Cuál sería tu primera sugerencia para toda la gente que nos escucha en un uso responsable, útil del aguinaldo? Claro, con miras hacia el 2023, Eduardo. Hola, muchas gracias de entrada por invitarme, ¿no? Yo creo que sí es muy frecuente que la gente lo utiliza, como dijeron, para regalos, para la cena y para pagar deudas. Yo lo que haría va a depender qué tanto ganan en un tema de salario, porque si están en un esquema de superior a la ley, las prestaciones del aguinaldo, un salario alrededor de 20-25 mil pesos, pueden tener más margen para poder ahorrar e invertir en miras al 2023. Si por el contrario fuera un poco el salario promedio del mexicano de unos 13 mil pesos, estás hablando de un aguinaldo de 6 mil pesos, lo importante sería distribuirlo tal vez parcialmente para un fondo de emergencias. Eso sería lo primero, blindar a su familia, blindar futuras emergencias y no nada más reservarlo para pagar deudas y volver a endeudarse en 2023. La idea de mencionar estas diferencias es porque no todas las personas ganan en el mismo espectro el rango salarial. Tenemos muchos contrastes en la República. Por ejemplo, uno de mis clientes, un operador de camión, gana 6 mil pesos a la semana. Esos son 24 mil pesos al mes. Cuando tienes el contraste con algún profesor de provincia, tal vez algún analista en alguna secretaría donde están ganando alrededor de 10 a 15 mil pesos. Y uno pensaría que tal vez por estar más certificado, por tener mayores títulos, diplomas, una licenciatura, va a ganar más. Entonces no podemos cortar con la misma tijera a todas las personas, ya que su entorno económico, sus ingresos, la familia que tengan, va a determinar la mejor conducción de sus finanzas personales. Ahora, el fondo de emergencia tiene sí o sí que ser una prioridad, porque si llegan a caer en alguna situación de desempleo, les ocurre algún accidente o enfermedad en el cual tengan que tener una intervención en el hospital, necesitan sí o sí esos recursos para poder gestionar alguna atención privada, ya que al día de hoy ya no contamos con el Seguro Popular desde hace algunos años y el INSABI se está transformando y por lo que se documenta en las noticias hay un recorte de medicinas que probablemente vaya a durar varios años.
Entonces, en lo que se restablece todo eso, tú necesitas ir a atenderte para recuperar tu trabajo, tu salud financiera y volver a restablecer toda la familia a un estándar de bienestar en el cual puedas vivir tranquilo, y para eso necesitas dinero. Por lo cual el fondo de emergencia sí o sí tiene que ser una prioridad antes de endeudarse en ver cómo se pagan estas cuentas. Es cierto, además, y ahorita vamos a entrar un poco hacia el 2023, hacia lo que se avecina, sí, hay un aumento del salario mínimo del 20%, pero también lo que esto implica, ¿no? Y también lo que, en serio, quiénes van a quiénes van a tener ese aumento. Pero el tema del aguinaldo, Eduardo López, también te saludo con gusto, te abrazo. Una primera sugerencia, Eduardo. Hola Alex, buenas tardes y buenas tardes a mi tocayo también y a todo el auditorio. Pues fíjate que es complicado por el momento en el que estamos, lo que se puede hacer con el aguinaldo, porque en realidad venimos saliendo todavía de los estragos de la pandemia. Pues obviamente mucha gente tiene deudas por ahí que debe de cubrir, como escuchábamos en la cápsula que pasaban, pues la mayor parte lo quiere dedicar justamente a cubrir esas deudas. Y creo que en el corto plazo es algo muy bueno, sobre todo si consideramos que vamos a cerrar el año con altas tasas de interés y que se espera un 2023 todavía un poco complicado. Entonces, sí creo que vale la pena utilizarlo para ese tipo de cosas, pero ojo, hay que considerar también que tenemos de deudas a deudas, no por el simple hecho de tener el recurso, digamos, se tienen que necesariamente cubrir absolutamente todas las deudas. Hay que pensar siempre primero en aquellas deudas que tengan mayor tasa de interés. El comentario de mi tocayo es bastante cierto. Aquí sería importante aclarar que si tienes varias deudas, tal vez tu mejor opción sea un refinanciamiento, de manera que tú puedas reestructurar esa deuda a una tasa más baja aunque el plazo se te aumente. Eso te va a dar tiempo. Muchas veces lo que necesitas es tiempo para poder replantear la estrategia y tomar la mejor opción. Obviamente tiene que ser de la mano de un profesional certificado, porque si no únicamente vas a estar metiendo más deuda sobre deuda y estirando, pero seguir consumiendo. Y eso va a ser una bola de nieve. Siempre hay que empezar por esas deudas si es que el objetivo es tratar de disminuir el costo de estos compromisos. ¿De dónde surge el aguinaldo? Porque el aguinaldo tiene su origen en Roma. Se refiere al tradicional obsequio o esta paga extraordinaria, ¿no? Realizada de forma anual por la celebración de la Navidad. De ahí es, digamos, de manera muy breve, de dónde surge el aguinaldo. Durante la semana platicamos con también analistas sobre el tema, y Edgar Luna, que es director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, habló con nosotros en relación a, también como nos comentan ustedes, ambos Eduardos, por cierto, el aprovechamiento, el mejor aprovechamiento del aguinaldo. A ver, esto fue lo que dijo Edgar. El aguinaldo es como si te sacaras la lotería una vez al año, ¿no? Es un dinero que por derecho todos los trabajadores reciben, y es un dinero que no lo recibes mensualmente, solamente una vez al año. Y pues hay que tener en cuenta que pues, hay que hacer un buen uso de ese recurso que recibimos al año. Y lo primero que les aconsejo es pues, no gastarlo, no disponer ese dinero antes de que te lo den. Eso es bien importante, ¿no? No gastar más de lo que te van a dar también para que evites deudas. Eso también es importante. Evitar gastos innecesarios. Aquí lo importante es pensar bien qué es lo que vas a comprar, y también vivimos en tiempos donde los precios han aumentado significativamente. A ver, Eduardo Morales, preguntas a lo mejor muy simples, muy sencillas, pero necesarias. ¿Es un derecho el aguinaldo de todos los trabajadores? ¿Y de qué forma se calcula? Algo ya nos adelantabas en tu primera colaboración. Sí, al final del día es algo que ya va, si estás dentro de ley, dentro del contrato. Entonces yo creo que algo que distingue, por ejemplo, si hacemos el comparativo con Estados Unidos, es que nosotros deslindamos el aguinaldo de nuestro salario. Lo pensamos, como bien dijo el compañero, como un pago extraordinario, no dentro de nuestro salario, como un regalo que se da a final de año. Y al final del día, por ejemplo, comparativamente con Estados Unidos, ellos cuando hablan de su salario toman todo el global de las prestaciones que están ganando.
cuando hay alguna oferta laboral, siempre es yo gano tanto, pero es salario más beneficios. Y aquí en México lo separamos. Si nosotros tomáramos que realmente son como 13 meses de sueldo, pensando muy, muy generalmente, tal vez tendríamos más responsabilidad de cómo utilizamos este dinero. No es dinero extra, dinero gratis que llegó de la nada. Es muy importante ser responsable con esto porque al final del día es fruto de nuestro esfuerzo a lo largo de 12 meses. Fruto del esfuerzo a lo largo de 12 meses. Eduardo López, se avecina un año que ya está anunciado como complicado. Sí, hay un aumento al salario mínimo, pero ese es un asunto que parece hasta cierto punto un espejismo y hay sus razones. Ya incluso tuvimos una mesa de análisis sobre el salario mínimo. Pero en el tema del año que se avecina, ¿qué tanto guardar o estirar el aguinaldo en este diciembre pensando en los primeros meses del 2023, Eduardo? Mira, comúnmente siempre el inicio de un año empieza económicamente hablando y en términos de finanzas personales con la llamada cuesta de enero. ¿Y por qué es la cuesta de enero? Porque precisamente el fin de año viene acompañado de una gran cantidad de liquidez por parte de las personas. Es cuando se reciben todos estas prestaciones. A ver, si bien es cierto, como lo menciona mi tocayo, el aguinaldo a veces no se considera, o se considera como ese dinero extra que nos dan, pues efectivamente forma parte del sueldo global de las personas. El sueldo global de las personas incluye las prestaciones y ahí es donde tenemos que considerar eso. Entonces, empezar el año ya con la famosa cuesta, pues implica necesariamente que hay un desorden en las finanzas personales. Esta frase que dice mi tocayo es valiosísima, un desorden en las finanzas personales. ¿Por qué? Y por eso intentaba ejemplificar que son 13 meses, porque si tú nada más lo mentalizas a yo gané mi salario 12 meses y esto es extra, eso significa que ese extra mentalmente te lo puedes reventar en lo que sea. Te lo puedes quemar en dulces, en fiestas, en un viaje, en cervezas, en la televisión que querías a fin de año. ¿Por qué? Porque es dinero que no estás contabilizando dentro de tu presupuesto. Es un regalo que llegó y como regalo agarro y lo utilizo para X propósito y ¡pum! Se va. Eso es el desorden financiero que está hablando mi tocayo. Por eso es muy importante meterlo dentro de lo que cabe y prorratearlo tal vez entre esos 13 meses y decir, ok, yo no gané 20, yo gané 25 y sobre esos 25 empezar a ordenar las finanzas. Una persona, digamos, que sea hasta cierto punto ordenada en el gasto y en el uso de sus finanzas, pues no tendría por qué tener un desbalance tan marcado como sucede de diciembre a enero. O sea, pensemos en una época normal, marzo, abril, pues no hay un desbalance tan fuerte como ese de fin de año. ¿Y por qué? Pues precisamente porque es la época en la que todos, sin excepción, pues siempre caemos desgraciadamente en aquella frase de es un gustito, me lo merezco, ¿no? Ya lo trabajé, pero sí, ya lo trabajaste, sí es un gusto que te mereces, pero no necesariamente tienes que hacer todos esos gustitos y todos esos gastos en el cierre de año, que es cuando tienes más liquidez, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el inicio del año siempre es complicado precisamente por ese tipo de ideas que tenemos. Hay que aprender a administrar los recursos, como bien menciona mi tocayo, como bien mencionaba nuestro compañero de Nuevo León. Pues hay que tener cuidado en el uso de los recursos. Si bien es cierto, sabes que te va a llegar a fin de año, o en algunas otras empresas, en algunos otros sectores, hay bonos a mitad de año e inclusive a inicio de año, ¿no? Si saben que van a tener ese nivel de liquidez, pues también hay que aprender a administrarlo. No por el simple hecho de llegar implica que lo tenemos que gastar en ese momento. Sí, ahora bien, Eduardo Morales, y lo que son las cosas, como dice tu tocayo también, si las finanzas estuvieran sanas, no tendríamos por qué transcurrir, ¿no?, por esta cuesta de enero, como ya se le conoce habitualmente al arranque
de cada año. Lo cierto es que pasa, ¿no? Lo cierto es que en la mayoría de los mexicanos ocurre y entonces vemos las casas de empeño con colas largas a principios de enero y vemos además, Eduardo, compras en tiendas departamentales, compran grandes aparatos y demás a crédito, de tal forma que cuando llegan los pagos en los siguientes meses, lo que pudiera quedar de aguinaldo se esfuma, Eduardo. Sí, es correcto, como dice mi tocayo. Es un tema de cultural bastante y de educación que no se nos enseña desde la escuela. Y entonces se vuelve una válvula de escape que se va acumulando durante todo el año. Y desde hace unos años, cuando pusieron también el Buen Fin, pues se va acumulando esto desde noviembre. Entonces es compra tras compra tras compra a meses sin intereses, que al final devenga justo en la cuesta de enero que comentaba, ¿no? Si tal vez hicieran una segmentación 50% gasto y ahorro, entonces tal vez llegarían un poco diferente a enero. Sujeto también a cuánto gane la persona, porque sabemos que también el salario que gana mucha parte de la población no es suficiente para mantener cierto estilo de vida o las necesidades básicas a lo largo de los 12 meses del año. De hecho, en la semana también charlamos con Enrique Luna, coordinador de la licenciatura de Contador Público Internacional de CETIS, Universidad Campus Mexicali, y también recomienda invertir en educación en el tema del aguinaldo. Ahorita lo que más se sugiere es, tienes ese recurso adicional, oye, inviértelo. Estamos, incluso en el instrumento más sencillo de utilizar, que es el CETE, estamos hablando de rendimientos ahorita por encima del 10%. Históricamente estamos con los rendimientos más elevados. Es el instrumento más seguro aquí en México. Es también como una segunda sugerencia, oye, ¿por qué no compras un seguro de gastos médicos, un seguro de vida? No estamos, vimos la situación esto de la pandemia y que apenas vamos saliendo, y pues nos ha enseñado que muchas personas estuvieron estuvieron descuidadas en ese sentido, ¿no? La parte de cuántas personas fallecieron y dejaron desamparados económicamente a muchas familias, muchos padres, madres que fallecieron. En el país hablar de la muerte es como un tema tabú. Lo festejamos en las fechas conmemorativas, pero todo lo restante del año no hablamos ni de testamentos ni de seguros de vida. Y la mención que hace es bastante importante, porque la mayoría de la gente tal vez no se va a volver millonaria invirtiendo en ciertos instrumentos o dejando su dinero en las tandas y guardado, pero lo que sí puede hacer es dejar esa herencia y ese beneficio para todos los herederos y toda la descendencia que tiene, hijos, nietos, sobrinos, de manera que si tal vez abre un seguro de vida que dista mucho un seguro patrimonial de los seguros bancarios, y no para profundizar, pero más adelante hablaremos de eso en otras cápsulas, sí podría cambiar el patrimonio y el futuro de la familia. Tal vez tú no vas a hacerte millonario, pero si tú vas cubriendo a tu familia, le brindas esa protección, ese blindaje, al final ellos iban a poder escalar en ese segmento y van a poder tener estudios, van a tener casa, van a tener comida, van a tener medicinas. Entonces muchas veces es desalienarnos un poquito del ego y de lo que nosotros queremos para poder transmitírselo en un acto de amor a terceras personas. Ya dependerá de cada quien, pero con un aguinaldo, por muy básico que sea, puedes blindar a tu familia con millones, y literal son millones. Oliva Noticias. Eduardo López, pregunta a la gente, sobre todo, bueno, el salario mínimo se incrementa 20% a partir de enero del próximo año. Y dicen, bueno, vamos a ganar más aguinaldo, porque lo están preguntando, ¿no? Al fin de año llegará un aguinaldo mayor que el que están percibiendo para este diciembre. Claro, siempre y cuando sigan empleadas también. Pero es parte de ese espejismo y de alguna forma varias personas, te aseguro, Eduardo, no sé qué pienses, empiezan a pensar en el aguinaldo del siguiente año como un aguinaldo mayor. Sí, por supuesto. A ver, ese espejismo del que mencionas, creo que todo mundo lo experimenta de manera muy sencilla en el hecho de decir, oye, te voy a incrementar el sueldo,
perfecto, sí hay un incremento del 20%, pero hay que recordar que conforme se incrementa el sueldo, que también es parte, digamos, de los indicadores económicos más básicos, pues también habrá un incremento por el tema de la inflación de los costos. Es decir, finalmente a lo largo del año ese incremento que se va a tener en un momento dado, y ojo, solamente para las personas que ganan el salario mínimo, también eso lo debemos de dejar claro. Si una persona ya gana, por ejemplo, hoy en día 4 salarios mínimos, lo que aumenta es el salario mínimo, no aumenta, digamos, a esa persona no le van a aumentar el sueldo 20%. Simplemente esa persona se tendrá que entender que ya no gana 4 salarios mínimos, ahora gana 3,5 salarios mínimos, por decirte algo, ¿no? Entonces, no en todos los casos se va a recibir mayor aguinaldo, lo recibirán aquellas personas que ganan el salario mínimo. Y aún así debemos de tener algo muy claro. Hoy en día, de acuerdo con los datos del Coneval, tenemos 40.1% de la población en pobreza laboral, lo cual significa que aún con los incrementos de salario que hemos tenido, al 40% de las personas que trabajan y perciben un salario no les está alcanzando para cubrir sus gastos mínimos necesarios de subsistencia, que es la canasta básica. Entonces, pensar que el aguinaldo, como lo mencionaban ya, es un extra que se va a utilizar en algún momento y con base a ese extra futuro planear los gastos actuales, es uno de los grandes errores que estamos cometiendo cada una de las personas. Entonces, en realidad hay que tener en cuenta que ese dinero se tendrá que utilizar en un momento dado, como también lo mencionaban, a lo mejor en gastos básicos que sean importantes. Dejamos mucho de lado el tema de la cobertura de salud y los imprevistos. Siempre decimos, y hay muchas personas que dicen, doy el tarjetazo y vamos saliendo. Sí, pero no tendrías por qué llegar al extremo de traer cargando una gran cantidad de deudas por una mala administración financiera. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí vale la pena invertirlo en cuestiones, por ejemplo, como un seguro de gastos para imprevistos de salud, invertirlo también en educación, por supuesto, es inversión finalmente productiva hacia futuro, pero que vale la pena empezarlo desde ahorita, pero sin perder de vista, y eso es creo yo lo más importante, que no necesariamente por decir que va a haber un aumento en el salario, no significa que nada más va a subir de precio. Vamos a tener que seguir lidiando con los altos niveles de inflación durante el siguiente año, aunque tenderán a bajar, pero es importante que tratemos de reajustar el gasto desde el punto de vista de cada uno. Sí, esto es muy interesante lo que comentas, Eduardo. También charlamos durante la semana con Teresa Carvajal. Ella es integrante del Barzón de Resistencia Civil de Veracruz, ¿sí? Y recomiendan, lo que estábamos comentando un poco al arranque, guardar una parte del aguinaldo para la cuesta de enero. También hizo otros comentarios, pero vamos con esto que dijo. Que tenemos enero aquí a la vuelta con la cuesta de enero, que 2023, como ya lo han dicho pues especialistas en economía, pues va a ser un año bastante complicado por el aumento de las tasas de interés y entre algunos otros aspectos que se van a complicar. Va a ser una de las cuestas de enero más crudas, la de 2023, para la que sin duda debemos de estar preparados. Insistir también en el presupuesto, hacer un presupuesto que incluya deudas, las necesidades que se tienen como familia y pues evitar el uso o las compras que de algún modo puedan ser superfluas o no sean tan necesarias, porque son fechas en las que sin duda tenemos que cuidar la economía con mayor responsabilidad. Oliva Noticias. Eduardo Morales, ¿qué sugieres en cuanto a un porcentaje de ahorro del aguinaldo? Se habla de que lo ideal siempre es ahorrar una parte de nuestro sueldo, un porcentaje, y que no sea aquello que me sobra, sino tomar una parte de ahorro y con el resto del sueldo, pues continuar con los gastos que se tienen. Pero, ¿qué recomendarías en cuanto a un porcentaje de ahorro del aguinaldo o alguna cantidad particular, Eduardo? Mira, yo creo que parte mucho justo el tema de finanzas personales. Hablamos de generalidades siempre que se recomienda algo. Y hay el esquema 30-30-40, 20-20-20-20. Yo en mis clientes lo que normalmente trabajo es un esquema de nada más 5 partidas
20% cada una. Obviamente va o debería de ir refinado con un asesor profesional, un asesor financiero que te vaya guiando, porque es muy fácil nada más asignar un porcentaje, tanto a tu salario como a un aguinaldo, pero no sabes toda la situación que está viviendo la persona, la familia, los gastos, las metas, todo lo que trae dentro de emocionalmente hablando. Entonces, si lo habláramos muy general, yo pienso que de un 20 a 30% del aguinaldo, si lo pudiéramos guardar, ya sería un avance. Aquí me faltó aclarar que ese 20% dividido en esas 5 cuentas normalmente se debe de tomar necesidades básicas que estás teniendo para continuar tu vida. Plan personal de retiro, porque al final del día toda nuestra generación ya no va a tener un retiro y no tiene una pensión por parte del gobierno, te la tienes que gestionar. Otro sería alguna especie de inversión a largo plazo. Hablemos de que más adelante tal vez vas a comprar una casa, alguna propiedad o simplemente para empezar a crear riqueza. Otra de esas sería, y la más crucial yo creo, el fondo de emergencia, para que si en algún momento caes en alguna situación, hablábamos de desempleo, accidentes, enfermedades, o simplemente tienes una avería, por ejemplo, de tu refrigerador o una fuga de gas, las puedas pagar y puedas recuperar tu bienestar en el hogar sin necesidad de meter mano a deuda. Y por último, la quinta cuenta, un tema de esparcimiento, diversión, porque al final del día tú necesitas también llevar ese equilibrio emocional para poder seguir avanzando. Pero sería un avance. Independientemente de eso, sí acercarte con un profesional financiero. Eso es importante también lo último que dices, Eduardo, también acercarse con gente que sabe, con asesores financieros, para tomar auténticamente también las previsiones correspondientes. Un comentario final de cada uno, ¿con qué nos vamos, Eduardo López? Pues mira, yo lo único que le diría al auditorio es que tengamos en cuenta que el próximo año puede ser complicado. No voy a ponerme en el escenario más fatalista, pero aún así puede ser un año complicado. Entonces, vale la pena cuidar el uso del dinero que tenemos, de ese extra que nos está llegando, sobre todo porque ya vivimos el hecho de una pandemia que requirió un gasto muy importante en términos de salud. Ya hay esa experiencia, sabemos que aquello que se veía muy lejos hace muchos años, pues fue una realidad. Entonces hay que estar prevenidos no solo en ese tema, sino también en el tema de las finanzas personales, como bien lo comentaba mi tocayo. Cada quien sabe, como dirían coloquialmente, lo que carga en el costal, ¿no? Pero siempre hay formas y siempre hay personas que pueden ayudarnos a poder establecer un esquema que nos permita tener, digamos, mucha mayor tranquilidad en términos de finanzas personales. Correcto. Y Eduardo Morales, un último comentario antes de irnos, por favor. Yo diría que el pilar fundamental de tus finanzas y de tu vida en un tema de libertad financiera siempre va a ser la administración. En la medida en la que puedas saber cuáles son tus limitaciones y tu potencial, puedes administrar mejor tus finanzas. Y eso te va a dar tranquilidad para poder tomar las mejores decisiones. Ajeno a que, repito, te acerques con un profesional financiero. En estas épocas está muy de moda todo lo de redes sociales y hay 1000 negocios y esquemas piramidales donde la gente está siendo estafada. Antes de tomar cualquier decisión, siempre analizar todas las opciones y cuidar mucho este dinero porque, como dicen, viene acumulada el tema de la pandemia durante 2 años y este año 2023 puede ser un poco caótico. Sí. Muchas gracias a ambos invitados, ambos Eduardos, Eduardo Antonio Morales Rosa, socio director de la Zuli Financial, y Eduardo López Chávez, catedrático en economía. Les mando un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias por su tiempo. Como se pueden dar cuenta, todo lo que hablamos en esta entrevista no aplica únicamente para el año que estamos viviendo, 2023. Van a subir y bajar los indicadores, la economía va a seguir evolucionando, va a haber crisis, va a haber periodos de bienestar y abundancia. Sin embargo, lo que siempre tenemos que recordar es que hay que administrar cada peso que llega a nuestra bolsa. No importa si es a lo largo de los 12 meses o es en el reparto de utilidades, es en la prima vacacional o es en el aguinaldo. Alguna herencia que caiga,
todo eso tenemos que tener un propósito, no que llegue y ¡pum!, se vaya a alguna deuda, algún gasto, algún deseo que queremos en ese momento. Es importante trabajarlo consciente para que al final del día podamos tener un mayor patrimonio en el largo plazo. Como siempre, agradezco que te hayas tomado el tiempo para aprender un poquito más de tus finanzas y por favor, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para que podamos llegar a más gente y puedas compartir todos estos tips con tus familiares, con tus amigos y de esta manera podamos mejorar la economía en México. El trabajo tiene que ser en conjunto, lo que yo doy, lo que la gente y demás asesores imparte y lo que ustedes también ponen en práctica. Seguramente quedaron muchas dudas, házmelas llegar y vamos a trabajarlas para poder despejar en futuros videos todas estas inquietudes.